Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y de los versículos del 18 al 29. ¿Os acordáis que estamos estudiando la iglesia de Tiatira? Las 7 iglesias. ¿Os acordáis? Hablamos de la iglesia de Éfeso, los que perdieron su primer amor, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, y ahora la iglesia de Pérgamo también, que era esta iglesia que estaba llena de falsas doctrinas, y hoy estamos estudiando la iglesia de Tiatira. Tiatira, acordaros que significa la que no deja de sacrificar. Es la iglesia casada con el mundo, la iglesia donde permite tanto la santidad como el pecado. Pongamos un ejemplo: si tuviéramos en la iglesia pues parejas homosexuales y dijéramos, pues bueno, Dios es amor y todo lo permite. Sin embargo, sabemos que Dios habla muy claramente sobre este tema, y que pues si uno llega homosexual a la iglesia, pues el Señor lo cura, lo sana, y llega a ser la persona que tiene que llegar a ser. Todo tiene un proceso, pero la iglesia tiene que ser santa y sin mancha, no puede aceptar el pecado. Y esta iglesia de Tiatira convivía con el pecado y no pasaba nada, ellos estaban acostumbrados a eso, la iglesia casada con el pecado. Vamos a leer así en Apocalipsis capítulo 2 y empezamos por el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Acordaros que dijimos que en todo el Apocalipsis es la única vez que sale la palabra el Hijo de Dios. Este nombre de Jesús, esta verdad de Jesús, es la única vez que nos sale la imagen de Tiatira, y representa que Él está juzgando. Por eso los pies de bronce, por eso los ojos de llama, porque todo lo ven, y los pies de bronce significando el juicio, y el Hijo de Dios porque es el que está de pie, el que está juzgando. Luego lo veremos al final de estos versículos, como Él es el que juzga. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, es el versículo 19. Continuamos, muy bien. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Os acordáis que estuvimos hablando que un cristiano, cuando nace, sus obras son pequeñitas, pero según va pasando y va creciendo en el Evangelio, es normal que sus obras dentro del cristianismo vayan en aumento? Hablamos de obras para el Señor. El Señor nos ha puesto en un camino de buenas obras. Y entonces nosotros, si por ejemplo, antes, acordaros del ejemplo de la pinza, cuando vamos a tender la ropa, antes robábamos 10 pinzas, o cuando nos convertimos teníamos la tentación de robar una, pero cuando ya estamos creciditos en el Evangelio, sabemos que no tenemos que robar. Al contrario, le compramos una caja de pinzas a la vecina y se la regalamos. Esto para usted de regalo, con un folleto. Esto es restaurar el pecado cometido. Entonces las obras de un cristiano van en aumento. Seguimos, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Era la mujer del rey Acab. Era una mala mujer. Era... ¿de dónde era ella, cariño? Era Fenicia. No me salía ahora. Ella era Fenicia. El rey Acab tenía que casarse con una mujer israelita
pero él eligió una mujer fenicia, con sus costumbres, con sus dioses y su paganismo, y él acabó pues siendo inducido por ella y haciendo las cosas malas. El espíritu de Jezabel representa que es el espíritu de dominio, el espíritu que quiere dominar todas las cosas, y tanto esto puede estar en un hombre como en una mujer. Esta iglesia estaba dominado por una mujer, o sea, el pastor no ni pintaba ni cortaba, allí quien movía los hilos era aquella profetisa, que ella es la que lo movía todo para que fuera según ella quisiera. Esto es lo que pasaba en esta iglesia de Tiatira. Fue una muy mala mujer Jezabel, y además muy idólatra, y ella pues tenía y seguía a sus ídolos. Por eso dice que aquí obliga a comer a los siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No exactamente está hablando de una fornicación sexual, sino de una fornicación espiritual. Acordémonos que para Dios, cuando nosotros lo engañamos con otros dioses, estamos fornicando, estamos engañándole, estamos pecando contra él. Y tú dirás, pero yo, por ejemplo, no tengo otros dioses en casa, yo no tengo otras estatuas, yo no me voy detrás de otros dioses. Pero si tú pones tu trabajo antes que Dios, ese es un Dios que está delante de Dios, estás fornicando con Dios. Si tú pones, por ejemplo, tu salud antes que Dios, pues pasa lo mismo. Nuestro primer ministerio, nuestro primer amor es a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nos dice el primer mandamiento, y no te harás imagen delante de Dios. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios es hacernos una imagen, es fornicar contra Dios. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Dios es el primero en todas las cosas. Siempre es Dios el primero. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No le interesa el arrepentimiento. Es una persona que no está entregada al Señor. Cuando nosotros nos convertimos, la primera cosa que hacemos es arrepentirnos. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, la primera palabra que salió de su boca fue arrepentiros. El reino de los cielos ha llegado. Creed en el Evangelio. Cuando una persona no se arrepiente, no puede convertirse al Señor. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse, lo explicamos, ¿os acordáis que hicimos el ejemplo de Pedro y de Judas? Que Judas se colgó porque él tuvo un remordimiento, no arrepentimiento. Sin embargo, Pedro, que negó a Cristo, lloró amargamente, pidió perdón, y entonces él se arrepintió. Arrepentirnos es, si yo antes fumaba, pues ahora me doy media vuelta y ya no fumo. Eso es una parte. La otra parte es, y sigo a Cristo. El arrepentimiento es darnos la vuelta en nuestra forma de vivir, pero siguiendo a Cristo. Eso es lo que es el arrepentimiento bíblico. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí porque acabamos de leer de que esta iglesia, los que no se quieren arrepentir, el Señor los va a enviar a la gran tribulación, juntamente con sus hijos. Y todas las demás iglesias van a entender de que Dios es el que escudriña los corazones y ve las intenciones que hay. No solo ve lo que se ve físicamente,
sino lo que hay dentro del corazón. Cuando Jesús empezó su ministerio, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos narra las leyes del reino de los cielos. Antes teníamos los 10 mandamientos morales. Habéis oído que se dijo que el que fornicare con una mujer, este es el que peca. Mas Jesús dice, ahora el que la codicia con su mente ya ha pecado contra ella. Ahora las cosas han cambiado. Habéis oído que el que mata tiene que morir ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora el que insulta a su hermano ya es reo de muerte. Ahora las normas han cambiado, son muy superiores. Y así en todas las cosas. Incluso Jesús, hablando sobre codiciar a una mujer, está diciendo, más vale que te quites el ojo y entrar tuerto al reino de los cielos que con los 2 ojos e irte al infierno. O más vale que si tienes un pecado con tu mano derecha o con tu pie, más vale que te lo cortes y que te lo arranques y entrar cojo en el reino de los cielos, que no entero irte al infierno. Entonces vemos como la ley moral de Cristo va en aumento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros tenemos algo que en el Antiguo Testamento no existía, no estaba dentro del pueblo. El pueblo, cuando iba a adorar a Dios, tenía que ir a adorar a Dios a un lugar establecido, que podía ser en el campamento, era el tabernáculo, y si era en la ciudad de Jerusalén, pues cuando construyeron el templo, y todos iban a adorar a Dios al templo. Y Dios bajaba al templo en su presencia y estaba en el templo. Pero ahora que dice el apóstol Pablo, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es, nos está llevando aquella imagen del Antiguo Testamento a nosotros mismos. Y entonces nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora y vive con nosotros. Nosotros no tenemos que ir a ningún sitio a adorar, sino que lo adoramos de corazón. Cuando nosotros empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos adorando ya a Dios, porque ya estamos en la misma presencia de Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y este hecho, que tenemos al Espíritu Santo, es el que hace que las reglas morales que Jesús marcó en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que son las reglas del cristiano como tiene que vivir, son unas reglas un poco superiores al Antiguo Testamento, porque ya no vamos solos, porque ahora tenemos a alguien que nos redarguye de pecado, porque ahora tenemos a alguien que nos recuerda todas las cosas, porque ahora tenemos a alguien que nos enseña todas las cosas, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, juntamente con la paz que nos dio Cristo, son las que gobiernan nuestros corazones. Y cuando nosotros tenemos y vivimos en paz y perdemos esa paz, el Espíritu Santo nos está diciendo algo va mal. Porque un cristiano tiene que vivir siempre con el corazón en paz. Aunque por fuera haya la Tercera Guerra Mundial, nuestro corazón va en paz. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos, con quién estamos y dónde vamos. Y eso nos da paz. A una persona que no sabe de dónde viene, ni lo que está haciendo, ni dónde va a ir, eso lo más que le crea es, en catalán se dice angoixa, en castellano se dice agonía, angustia, perdón, no me salía, la palabra agonía. Por eso hay tantas personas en esta España y en esta Tortosa que cara vemos y pastillas toman para estar felices. Porque mucha gente necesita el apoyo de pastillas para el día a día, porque son personas atormentadas, porque no tienen paz. Pero un cristiano no es así, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces nosotros tenemos la paz y tenemos al Espíritu Santo,
y tenemos la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en el templo? Cuando bajaba la nube y llegaba al templo, ¿qué llegaba? La presencia de Dios, el Shekinah, la presencia de Dios. Pero si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, su presencia viene conmigo, siempre está con nosotros. Esas 3 promesas son las que Cristo nos dio y que tenemos que guardarlas bien en nuestro cerebro. Tenemos su paz, tenemos su presencia, y tenemos al Espíritu Santo. O sea, Él siempre va con nosotros, Él siempre está con nosotros, nunca estamos solos. Y ahí, en el Espíritu Santo, ¿os acordáis la semana pasada que hablábamos de las 7 manifestaciones del Espíritu? ¿Os acordáis? Espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de consejo, los 7 espíritus de conocimiento, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que están en nosotros. Y una de ellas, que es muy importante, es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos provoca ese temor al pecado. Por eso las reglas de Cristo que nombró en el Sermón del Monte son reglas muy altas, son reglas muy santas, porque tenemos una gran ayuda, que en el Antiguo Testamento no la tenían de la misma calidad. Ellos iban a adorar y si uno pecaba, pues ofrecía un sacrificio por perdón, aunque el arrepentimiento ya existía en el Antiguo Testamento. Era obligado que alguien se arrepintiera, cambiara su conducta, cambiara su manera de actuar. Entonces vemos como a esta iglesia dice, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a lo que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí automáticamente Jesús nos está llevando al momento del final de los tiempos, de los 7 años de la tribulación, donde este mundo pasará por los juicios que Dios ha preparado en castigo a todos aquellos que no quieren arrepentirse. Vivimos en un mundo donde somos 8.000 millones de habitantes, donde una parte muy importante de este mundo no quieren saber de Dios ni les interesa Dios, donde ya tienen sus corazones preparados para seguir al anticristo, para seguir a la bestia. Tenemos otra parte donde hay muchos cristianos que van a las iglesias, pero que no son hijos de Dios todavía, son oidores de la palabra. Tenemos otra parte dentro de la iglesia donde hay cristianos que no viven de la manera adecuada, que sus obras no son mejores que las primeras, que su lámpara no está encendida siempre. Ahí tenemos el ejemplo de Mateo 25, las 10 vírgenes. 10 vírgenes que tenían unas lámparas llenas de aceite, pero a 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y las 5 insensatas, sus lámparas se fueron apagando. La lámpara representa nuestra forma de vivir, nuestro testimonio a los demás. Esos son nuestras lámparas, porque nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si nuestra lámpara se apaga, porque nuestro testimonio se apaga, somos personas imprudentes. Como eran estos de la iglesia de Tiatira, donde Dios ya les había mostrado cuál era el pecado, cuál era el fallo y que se tenían que arrepentir, pero muchos no quisieron arrepentirse. Muchos de los que están en la iglesia no les interesa arrepentirse, les interesa seguir viviendo su vida como la viven. Yo vengo a la iglesia, yo adoro a Dios,
yo canto aleluya, yo hago mis oraciones y cuando llego a casa mi lámpara se va apagando. Cada vez mi testimonio es menos de un cristiano. Yo ahora, pues que llegan las fiestas, pues el sábado me iré al baile popular y me pondré a bailar con todo el mundo. No es pecado eso. Pablo dice que todo me está permitido. Y cuando harán la paella popular que la hacen al santo o a la virgen fulanito o menganita, pues yo iré a comer de esa paella porque es gratis y porque está mi vecino y me ha invitado, y nuestro testimonio se va apagando porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros tenemos que dar un testimonio de luz a todo aquel que nos rodea. Primero a los de nuestro hogar y luego a los que nos rodean. ¿Qué es malo hacer un baile? Pues quizá delante de todo el mundo sea malo, pero dentro de un matrimonio que uno quiere bailar con su mujer en la intimidad, pues eso no será malo, porque es una cosa íntima dentro del matrimonio. ¿Que es malo comerse una paella? Pues no, porque nosotros comemos una cada sábado. No es malo. Lo que es malo es comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos, entregado o ofrecido a los ídolos. Eso sí que es malo, y eso sí que nosotros no tenemos que aceptarlo. Cuando nos invita el vecino, es que hacen la paella popular, yo no voy a asistir a la paella popular. Oh, tú eres de los cristianos. Sí, yo soy de los cristianos, pero ustedes lo ofrecen a vírgenes y a santos y a estatuas, y detrás de esas estatuas hay demonios. Ese es el mundo espiritual que el mundo no ve y que nosotros sí que vemos y percibimos. Y eso es el arrepentimiento que busca el Señor. Esa es la calidad de cristiano que busca el Señor. Y esos cristianos son los que serán arrebatados, los que juegan como esa iglesia, los que se casan con el mundo, los que permiten que el pecado y la santidad convivan juntos, pues esos, por desgracia, tendrán que pasar por la gran tribulación, como Dios le dijo a esta iglesia, que pasará por la gran tribulación, y a sus hijos heriré de muerte. Aunque los niños son del Señor, las consecuencias de los padres se cargan sobre los hijos. Los pecados de los padres se cargan sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no le temen, de los que le aborrecen, no de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, hermanos, y esto es muy importante, cuando nosotros nos convertimos de corazón y somos nuevas criaturas, todas las maldiciones y todas las ataduras se rompen. En Cristo somos libres, somos nuevas criaturas. Ya Cristo pagó todas las maldiciones por nosotros en la cruz del Calvario. La maldición más grande es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, como Cristo ya lo pagó por nosotros, nosotros somos libres de esa causa. Entonces, vemos como esas maldiciones a un cristiano ya no le siguen. Ahora, si un cristiano deja de vivir en santidad y se empieza a mezclar con el mundo y empieza a relajarse con el pecado y a vivir entre pecado y la santidad, está abriendo puertas al diablo para que el diablo lo pueda acechar y lo pueda atormentar. Más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 7, veremos cómo se abre un pozo, y como en el capítulo 9, se abre un pozo y entran en el mundo miles de millones de demonios que atormentarán a esta humanidad. Y esta humanidad buscará la muerte porque estarán atormentados en su cerebro y no lo conseguirán. Y no podrán conseguir la muerte
porque la muerte huirá de ellos. Cuando un cristiano abre la puerta que no tiene que abrir, los demonios atormentan y el Espíritu Santo lo permite para que uno recapacite. Muchas veces las enfermedades, las consecuencias que nos pasan son para un bien nuestro. Muchas veces es posible que sea para que nosotros nos volvamos al Señor. Cuando uno está enfermo puede ser por muchos motivos. Uno es porque es regla natural de nuestro cuerpo. Uno se envejece, pierde la vista, pierde el oído. Es normal y corriente. No es una maldición. Pero hay maldiciones, hay castigos que Dios lo permite para que la persona se arrepienta y se dé cuenta. Pablo tenía un aguijón en su cuerpo. No era para maldición, sino para que no se jactara, para que no se creyera más de lo que era, porque él había subido al tercer cielo. Él había visto cosas que los humanos no han visto. Él había escuchado cosas que los humanos no han escuchado. Y Dios le prohibió que lo explicara. Eso era para él, pero le puso un aguijón para que no se jactara, para que no se enorgulleciera, sino para que siguiera siendo humilde. Muchos de los teólogos consideran que ese aguijón de Pablo era que había perdido la vista parcialmente. En la primera carta que él escribió, que fue la de Gálatas, nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. No que fueran letras importantes, sino que eran letras grandes, porque él casi no veía lo que escribía. Entonces dicen muchos teólogos que es la visión, que la pérdida de visión, pues este aguijón que Dios le había enviado. Y la verdad es que cuando uno pierde la visión, pues nosotros llevamos gafas, pero hace 2000 años no habían gafas como nosotros. Ahora vamos a cualquier óptica o incluso vamos a la tienda de los chinos y tenemos las gafas para leer, pero entonces los chinos de aquella época no tenían gafas. No, era un problema perder la visión, realmente era un problema. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y vemos cómo Dios permite las cosas porque todo es para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo entendemos. Y todas las cosas no significan lo que me va bien, sino lo que no me va bien también me ayuda y me acerca al Señor. Por ejemplo, hay enfermedades, hay cosas que nos pueden pasar que son simplemente por voluntad de Dios, porque Dios quiere probarnos. El ejemplo que tenemos vivo en la Biblia, Job, era un varón justo, era un varón recto. ¿Que él se merecía el castigo que sufrió? No. ¿Que él no seguía de una manera santa? Dios sí. Él ofrecía holocaustos desde el principio, desde la mañana, incluso hasta por sus hijos, si por si acaso sus hijos pecaren. Pero Dios lo permitió de que él pasara por una prueba, porque a través de esa prueba, pues él fue cincelado, digámoslo así, y aquel trocito de carbón que era Job se convirtió en un diamante precioso, por la presión, por las cosas que le habían venido. Y dice Job que al final de sus tiempos, él entonces entendió quién era Dios. Él lo seguía, pero de una forma religiosa, digámoslo así. Él lo seguía a Dios, amaba a Dios, pero no lo conocía. Ahora, después de la prueba, conoció el amor de Dios, conoció a Dios. Ahora mis ojos te ven. Antes de oías te había oído. ¿Por qué? Porque escuchaba la predicación, porque escuchaba cuando contaban las historias del Señor, cuando Adán y Eva, cuando Abel y Caín, etcétera, etcétera, y él escuchaba de oídas. Pero ahora, cuando él tuvo esta relación con Dios a través del sufrimiento, dice: ahora te conozco, porque sabe que Dios estuvo con él en todos los momentos. Entonces tenemos que entender que las maldiciones para nosotros no son maldiciones. Ahora, el cristiano que se aparta abre unas puertas para que esas maldiciones lo puedan empezar a atacar. Por eso dice aquí: y a sus hijos
heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este versículo nos va a llevar, no lo vamos a leer, pero nos va a llevar a Ezequiel. ¿Os acordáis que os dije que Apocalipsis es el libro que más citas tiene del Antiguo Testamento? Casi todo lo que está en el Apocalipsis está todo reflejado en el Antiguo Testamento. Y este versículo nos va a llevar a Ezequiel. Vosotros sabéis que Ezequiel, igual que Daniel, eran judíos que fueron deportados a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó 100.000 personas a Babilonia, y entonces cayó el último rey que había en Israel y se acabó el reino de los hombres de Israel. Y este juicio fue enviado por Dios, y el profeta Ezequiel le preguntó a Dios que por qué había venido ese juicio, que por qué, si ellos eran el pueblo de Dios, cuál era la causa de que Dios se había llevado este juicio. Y en los primeros capítulos de Ezequiel ve un templo, Dios le muestra un templo, y dentro del templo, las imágenes que están dentro del templo, todas las imágenes de demonios, de visiones diabólicas, de ídolos y de todo. Y Dios le quiere hacer ver de que sus sacerdotes, su pueblo, de por fuera eran una mente, eran una visión, eran el templo, pero por dentro sus pensamientos estaban cargados de pecados. Los hombres codiciaban a las mujeres codiciaban las joyas que tenía la otra, el otro codiciaba, y todo por dentro estaban corrompidos. Esa es la imagen que nos da Ezequiel, y por eso aquí Jesús dice: yo soy el que escudriña la mente, porque en nuestra mente es donde está todo. Porque imagen de piedad todos tenemos. Todos somos buenas personas, todos somos cristianos, todos decimos aleluya, amén, todo está muy bien eso, pero dentro de nosotros, el de dentro, acordaros, el de dentro, ahí es el que Jesús ve nuestras intenciones, ve nuestro corazón, ve nuestra mente. Lo que los demás no pueden ver, lo que le pasó al pueblo, a los judíos, lo que le pasó al reino del sur, al reino de Judá, de que por fuera aparentaban ser muy religiosos y seguir a Dios, pero por dentro estaban totalmente corrompidos. Sus mentes estaban totalmente corrompidas siguiendo otros ídolos. Y ya sabéis lo que son los ídolos. No estén en una estatua. Mi marido puede ser un ídolo, mi mujer puede ser un ídolo, mi hijo puede ser un ídolo. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios es un ídolo para Dios. Así que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto nos habla de un juicio. Acordaros que cuando hemos empezado la predicación hemos dicho que es la única vez en el Apocalipsis que se nombra el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el hombre que viene a juzgar este mundo. Por eso dice: os daré a cada uno. Esto es un juicio que hay sobre cada uno de nosotros. Sí que es verdad que nuestros pecados y todo lo que hemos hecho en este mundo, nosotros hemos sido juzgados en la cruz del Calvario. Ya no podemos ser juzgados por esa causa. Pero dice en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 10, que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el tribunal o el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, que un día llegaremos y lo vamos a estudiar. El tribunal de Cristo
Y se llama tribunal porque en las Olimpiadas a los vencedores, ¿cómo les daban la corona o cómo les daban las joyas? Los hacían subir en un pedestal. Este pedestal se llama bema. En un podium, en un pedestal, en este podium. Y en este pedestal o podium, que se llama bema en el original griego, es lo que significa el tribunal. Entonces es un tribunal donde vamos a pasar todos los cristianos, delante de todos los cristianos, y cada uno vamos a recibir según nuestras obras, no según nuestra fe. Yo sé que se ha predicado mucho y durante mucho tiempo, y tú vas por internet y se predica mucho que la fe es muy importante y que la fe es el camino que nos salva, y que la fe, y que la fe, y que la fe. Y es verdad, la fe. Pero también es verdad lo que dice Santiago, que la fe sin obras es para enterrarla, no sirve para nada. Ya podemos enterrarla, podemos tener mucha fe, pero si nosotros vivimos como el mundo y creemos otra cosa, aquí hay un fallo. Nosotros creemos una cosa y profesamos otra, aquí hay un fallo, aquí hay una enfermedad espiritual, que es la que sufrían los de Tiatira. Tenían fe, pero sus obras eran las obras del pecado. Ellos estaban casados con el mundo, vivían con las cosas del mundo, hacían las fiestas que hacía el mundo, no se separaban del mundo. Y cuando hablo del mundo, todos vivimos en el mundo. Hablo de las cosas mundanas, de las cosas pecaminosas del mundo, y que nosotros nos tenemos que apartar. ¿Es malo ir a una discoteca? Pues para un cristiano sí, porque en una discoteca lo único que vas a encontrar son demonios sensuales que hacen que las personas busquen relaciones sexuales entre ellas. No es un ambiente bueno para un cristiano. Depende qué música, que no puedo escuchar música del mundo, pues depende qué música, solo te va a llevar a tener sentimientos que pueden ir contrarios a la palabra del Señor. Ahora hay otras músicas que es para un matrimonio, cuánto te quiero, es mi rosa divina, ay, mi cielo, y todas esas cositas, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Pero hay músicas que nos llevan a unos niveles que son pecaminosos. Y eso nosotros tenemos que discernirlo. Por eso los cristianos estamos separados del mundo. Jesús dijo, yo he venido ¿para qué? Para dividir. Yo no he venido para unir, yo no he venido para que todos estemos felices viviendo en el mundo de Yupi. Yo he venido para dividir, para dividir las casas. Yo soy una persona, yo soy radical. Quien está conmigo, y quien no está conmigo es mi enemigo. Aquí no sirve un término medio. Yo estoy con Cristo, lo tengo todo. Con Cristo lo tengo todo, dice la Biblia. Pero sin Él estoy en contra de Él. Entonces estoy en contra del Hijo de Dios, que viene a juzgar y a dar a cada uno según nuestras obras. Y qué triste que llegaremos un día al tribunal de Cristo, y a lo mejor me dice a mí, Dani, a ver, pasa adelante. Y paso adelante. Y detrás mío se ven todas las obras que tenía que haber hecho, que el Padre puso en mi camino y que yo no las hice. ¿Cuántas coronas me van a dar? 0 patatero. No me va a castigar el Señor. No me va a castigar el Señor, pero cada uno recibiremos según nuestras obras. ¿Vosotros creéis que nosotros podemos ser mejores que nuestros hermanos que han dado su vida, que han visto cómo mataban a sus hijos, cómo los leones le arrancaban la cabeza a sus mujeres, y que dijeron, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿César? Y ellos, no, el Señor es Jesús. Y le cortaban la cabeza. ¿Creéis que nosotros podemos tener un lugar superior a ellos en el cielo? Es imposible. Hay hermanos que han dado toda su vida. Hay hermanos que han sufrido mucho por Cristo. Por eso hay un tribunal. Por eso en la otra vida, ¿os acordáis?
¿Os acordáis que estábamos hablando el otro día de la herencia tan bonita que tenemos, que no es una herencia corruptible, que no es una herencia que se marchita, que no es una herencia que las piedras van perdiendo su valor, sino que es una herencia duradera? Pues en la otra vida, en esta herencia, también hay diferentes casas. Habrá gente que tendrá su casa, como dijimos, ¿se acuerda doña Rosa? Su casa al lado del lago, bonita, el árbol, en la playa, correcto. Y otros, pues les tocará vivir en una cuevita, ahí estará muy bien la cuevita, limpia y todo bien, pero allí estarán, cada uno, todos estaremos en el reino de Dios, todos estaremos en la gloria de Dios, pero no todos estaremos tan cerca de Dios o más lejos de Dios. Imaginaros que hay una boda y nos encontramos todos en la boda del Cordero y tenemos a Cristo ahí que se está casando y nosotros que tenemos el lugar al final de la mesa. Kilómetros y kilómetros, la orquesta está allí. Ni llegamos a escuchar la orquesta. Estamos en la boda, ¿eh? Nosotros estamos en las bodas, felices. Estamos en las bodas. Pero Cristo está allá, la orquesta está allá y nosotros estamos al final de la mesa. Pues en aquel momento estaremos gozosos. Estamos en las bodas del Cordero. Pero si yo hubiera hecho un poquito más por Cristo, a lo mejor hubiera ganado 5 sitios. A lo mejor estaría un poquito más cerca. A lo mejor podría escuchar incluso la música. Pero claro, eso se llama sacrificio, eso se llama santidad, eso se llama discernimiento. Nosotros estamos creados para buenas obras. Esas obras que el Padre preparó de antemano, como nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 9 y 10. Entonces, esas obras que el Padre preparó de antemano, como dije el otro día, son obras que nosotros tenemos que discernir. A veces pasamos por sitios y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos que hacer. Y Dios pone personas en nuestro camino para que les hablemos, para que les testifiquemos o simplemente para que les ayudemos. Esas son obras que Dios prepara y que tenemos que hacer. Y entonces, cuando hacemos esas obras, ¿sabéis lo que pasa? Que el apóstol Pablo dijo, siervo útil, ¿no? Dijo, inútil. Dijo, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, lo hice. Porque lo que tenía que hacer, lo hice. Y eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es el Todopoderoso. Nosotros no vamos solos. Las obras tienen mucho poder en nosotros, porque Cristo es el que nos da el poder. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu, y me seréis testigos. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu en todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Esos son los que serán arrebatados. Pero los que son oidores y no hacedores, los que dicen sí, 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 pero luego ni se lo creen, esos, su lámpara se va apagando. Tienes que arrepentirte, pero como dice aquí, si no se quieren arrepentir, tendrán que pasar por la tribulación. Y en la tribulación, durante estos 7 años de la tribulación, un cristiano va a sufrir mucho. Hay muchos cristianos que se van a quedar y muchos van a sufrir. Y se van a encontrar con el momento crítico de la marca de la bestia delante de ellos. Que si no me pongo la marca me van a quitar la paga. Que si no me pongo la marca ya no podré comer el quesito aquel que tanto me gusta. Y ahí viene el dilema. ¿Qué hago? Si me pongo la marca, dice la Biblia que todos los que son marcados van al infierno.
Pero es que aquí tengo una persona que me dice que si no me pongo la marca no voy a poder hacer nada y aparte voy a ser perseguido y quizá me corten la cabeza. Eso de la vacuna que usted dice, Isidro, son pruebas que ya ha ido haciendo el mundo para que el mundo se acostumbre a estas cosas. Para que cuando llegue la hora de la verdad, la gente ya está adoctrinada. Acordémonos que lo vamos a leer en Apocalipsis, donde dice que el mundo ya está preparado para adorar a la bestia. El mundo ya está preparado. Y dirán, ¿y quién como la bestia? Todavía como si fuera la gran cosa. La bestia es el anticristo, son los poderes del diablo. Sin embargo, nosotros, ¿no es más fácil llevar una vida de santidad? ¿No es más fácil llevar una vida como Dios quiere y irnos con el Señor? ¿No es más fácil eso? ¿No es más fácil confiar en el Señor plenamente? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino en mi vida hoy. Tú tienes que reinar en mi corazón. Esa es la oración de nuestro día a día. Venga tu reino y hágase mi voluntad en todas las cosas. ¿Ah, no? No, hágase la tuya, no la mía. Hágase la tuya en todas las cosas. Cosas me irán bien, cosas me irán mal, pero al final es el resultado lo que importa. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de la semana, dánoslo el mes que viene, cuando cobre la paga. ¿Entiendes? No, el pan nuestro de cada día. Que yo recibo una paga porque el Señor permite que yo reciba una paga. Que yo cobro a final de mes mi nómina porque el Señor ha permitido que yo tenga ese trabajo y cobra mi nómina. Esa es nuestra visión que tenemos que tener como cristianos. Yo tengo una paga porque el Señor me la ha dado, no el gobierno. No son los socialistas que hoy qué buenos que son, mira, dan pagas a diestro y a siniestro. No, yo la tengo porque el Señor lo ha permitido. Yo tengo unos beneficios porque mi Dios me los ha dado. Y si Él me los quita, yo confiaré que algo hará, pero no me va a desamparar. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así lo vemos. Eso es el cristianismo, eso es lo que espera el Señor. Esto es lo que la iglesia de Tiatira no hacía. Ellos confiaban en la paga. Pero escucha, es que para cobrar la paga tienes que venir al meeting, que vamos a hacer el meeting, vamos a hacer la fiesta, y vamos a hacer la comidita, y todos los de la iglesia pues iban a la comidita, iban al meeting, y luego van el domingo a la iglesia. Estaban casados con el mundo, casados con la iglesia, y eso no puede ser. La iglesia solo puede estar casada con Cristo. Y el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero a vosotros, versículo 24, Apocalipsis 2, 24, pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Capítulo 2 y versículo 24. No os impondré otra carga. Pero a vosotros, ¿a quién está hablando? ¿A los del mundo o a los cristianos? Está hablando a los cristianos, pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, en cuanto no tienen, o sea, está diciendo que es una iglesia que está casada con el mundo, donde la mayoría, la borregada, como se dice, como la masa, se va a las fiestas y comen a los sacrificados y hacen todas esas cosas que hacen, pero hay un remanente, hay unos poquiticos que esos no lo ven claro, no lo ven normal y están en la iglesia porque son hijos de Dios y esos no siguen, pero su pastor es un pastor malillo porque se deja llevar por Jezabel, ¿os acordáis que lo hemos dicho? Es un pastor que no lleva muy bien la sana doctrina, sino que va liado en todas estas cosas y no les da muy buena comida
Y entonces, ¿qué pasa? Que dice, como dice aquí, no os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esos cristianos quizá han recibido muy poquito. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Eso es muchísimo. Yo lo creo. Yo vivo conforme Jesús murió por mis pecados. Quizá no sabré del Apocalipsis, quizá no sabré del rapto, quizá no sabré misterios de la Biblia, quizá mi pastor no me enseñó grandes cosas que hay en la Biblia, pero yo solo sé que Jesús murió por mí y yo vivo conforme a mi fe, que creo que Jesús murió por mí. Entonces Jesús le dice, lo poquito que sepas, yo no te voy a pedir que sepas la Biblia entera, pero eso que sabes, reténlo, guárdalo, consérvalo hasta que yo venga. Esos no van a pasar por la tribulación, esos serán llevados con el Señor, por eso dice, hasta que yo venga. Aquí en esta imagen de Tiatira hemos visto la tribulación y hemos visto la venida de Cristo hasta que yo venga. Lo poquito que sabes, reténlo. El Señor no nos pide que sepamos las grandes maravillas de la Biblia y de los salmos y de hechos y de todas las cosas. El Señor lo que quiere es que vivamos conforme a lo que sabemos y a lo que podemos retener y a lo que hemos recibido. Pero unos reciben más, más se les pedirá. Unos reciben menos, menos se les pedirá. El reino de los cielos es como aquel padre de familia, dice Jesús, que fue a buscar obreros y a uno le dio 10 talentos y al otro le dio 4 talentos y al otro le dio 2 y al otro le dio 1 para que lo trabajaran, para que hicieran trabajar eso. Y entonces un día vino el Señor a buscar los talentos y el que tenía 10 le dice, bueno, mira, trabajé y te traigo 20. Perfecto, entra, buen siervo y fiel. El que tenía 3, lo mismo. Y el que tenía 1, el que tenía menos, que era más fácil para él, era más fácil porque Dios le había dado muy poquito y era más fácil conservarlo. Entonces empieza a mentir. Es que yo sé que tú ciegas donde no sembraste, porque tú eres un Dios justo, porque tú castigas. El Señor no hace nada de todo eso, de lo que dice ahí en esa parábola. Pero entonces el Señor utiliza sus palabras, como tú has dicho, que yo siembro, donde yo recojo donde no siembro, donde yo castigo, pues dame ese talento, se lo daré al que tiene más y tú serás echado fuera al lago de fuego. Y está hablando de siervos, está hablando de la iglesia, está hablando de cristianos. Entonces, cada uno lo poquito que sepamos, tenemos que retenerlo. Que no tenemos una buena memoria como mi mujer, que es la Biblia andante, ya se conoce casi todos los versículos, ¿me entiendes? Que sabemos 2 versículos, pues sabemos 2 versículos, retengámoslo. El Señor no nos va a pedir más. Vamos a tener lo que tenemos que ejercitarnos, tenemos que esforzarnos. Y así. Versículo 26. Al que venciere. ¿Qué te significa esto? ¿Qué piensas cuando te dice al que venciere? Que hay una batalla, que hay una lucha. Aquí hay una batalla entre un vencedor y un perdedor. Aquí hay alguien. Tú tienes que luchar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No dice la fe. El que guarde mi fe hasta el fin, no. Guarde mis obras hasta el fin. Las obras, nuestro testimonio, nuestra lámpara encendida. Y cuando vino Cristo, 5 tenían la lámpara encendida, guardaron las obras, guardaron el testimonio hasta el fin, se fueron con el Señor. Las insensatas, pues tuvieron que pasar por otro proceso. Quizá luego se fueron con el Señor, pero tuvieron que pasar por otro proceso más doloroso. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Más adelante vamos a ver cómo Cristo viene a regir las naciones
con vara de hierro. En el milenio, durante 1000 años, Él estará gobernando este mundo en Jerusalén y las naciones tendrán que obedecerle. Ya no habrán leyes hechas por los hombres, las leyes son hechas por Cristo. Y quien desobedecerá esas leyes, morirá. Eso es el milenio, donde Jesús viene a gobernar en esta tierra durante 1000 años. Dice, y al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está diciendo, cuando yo venga en gloria para gobernar este mundo, vosotros vendréis conmigo, como nos dice la Biblia, y los santos vendrán con el Señor. Todo esto iremos repitiéndolo, porque en el Apocalipsis se va repitiendo esta imagen hasta que lleguemos al momento adecuado. Y la regirá con vara de hierro, versículo 27. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. No, podemos leer Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Un versículo que lo hemos escuchado muchas veces. Jeremías 18 y versículo 4. 29, 26. Dice así. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero, el barro y las vasijas. ¿El alfarero quién es? ¿Y el barro? Somos nosotros. A veces nosotros no nos dejamos trabajar por Dios y la vasija se echa a perder. ¿Y qué hace Dios? Lo vuelve a hacer otra vez de nuevo, hasta que hace una vasija nueva. Por eso el versículo de Apocalipsis que acabamos de leer nos dice, como barro de alfarero, regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Todas estas naciones que están en contra de Dios, Dios va a hacer así, las va a destruir y va a volver a crear y va a volver a hacer y va a volver a hacer. Pero ese proceso es doloroso. Pero a una vasija se le ha salido una grieta, a otra vasija donde tenía que estar el piquito para salir el agua estaba torcido, en la otra vasija pues salió así, la otra salió así, y el Señor quiere vasijas perfectas. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabéis cuál es la estrella de la mañana, hermanos? ¿La habéis escuchado alguna vez? La estrella del alba, de la mañana, es Venus. Es el planeta Venus, que es el que está más cerca del Sol. Es el lucero del alba. En Apocalipsis 22:16, en Números 24, capítulo 17, en Segunda de Pedro, capítulo 1 y 19, nos habla de la estrella de la mañana. Es la única estrella que se ve durante el día. Durante el día el sol emite tanta luz que no se ve ninguna estrella, menos la estrella de la mañana. La estrella de la mañana sí que se suele ver. Es una estrella que está al ladito del sol. Es una estrella que tiene unas cualidades muy significativas y que nos van a dar un ejemplo de este Cristo y de su carácter y del carácter de un cristiano. Mirad, esta estrella, mientras todos los planetas giran así, es el único planeta que gira al revés. Este va al revés. Todos van a una menos este, que va al revés. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Nosotros vamos a favor del mundo? Vamos en contra del mundo.
Esta iglesia que estaba casada con Cristo, con el mundo, Cristo le estaba diciendo, yo voy al revés, no voy a favor del mundo, yo voy en contra del mundo. Aunque, como dijo el pastor, que ahora no me acuerdo, si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo. Pues así es, nosotros estamos en contra de los pecados, en contra de las cosas del mundo. Por eso esta estrella gira al revés. Esta estrella siempre refleja la luz, siempre. Está en una posición donde siempre refleja la luz. Como nosotros los cristianos, nosotros somos la luz de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos la luz. Nosotros siempre reflejamos la luz porque Cristo está con nosotros. Nosotros siempre estamos apegaditos a Cristo, como esta estrella está pegadita al sol. Por eso esta estrella emite luz continuamente, porque refleja la luz. No es una estrella, sabemos que es un planeta, pero se le dice la estrella de la mañana, por eso lo digo así. Pero refleja la luz de este sol continuamente. Y nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo, la luz de Cristo al mundo continuamente. Por eso se nos dará la estrella de la mañana. Y por último, esta estrella o este planeta que está tan cerca del Sol está súper frío, ¿verdad? No, está caliente, está ardiendo, siempre está ardiendo, siempre está caliente. Nosotros tenemos que arder de pasión por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver la obra de la cruz y arder de pasión. Si tú has hecho esto por mí. Esto es una cosa que nos tiene que llevar todos los días, que tiene que ser nuestra imagen. Cuando nosotros digamos, es que no siento a Dios, es que me siento lejos de Dios, mira la cruz. Automáticamente tu corazón tiene que arder. Aquel que está en la cruz está pagando tu castigo. Tú tienes vida porque Él te lo ha dado. Tú tienes futuro porque Él te lo ha dado. Tú tienes todo lo que tienes porque Él te lo ha dado. Y todos los demás del mundo que no tienen a Cristo ya pueden tener coches lujosos y casas lujosas que no tienen nada. El día que dejarán este mundo tendrán que decir, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Tuve, no me sirvió para nada. ¿Dónde está todo lo que tuve en este momento? ¿Dónde está? ¿Qué me llevo? ¿Dónde voy? ¿Desaparezco? ¿Para qué me ha servido vivir? Pero un cristiano no. Sabemos dónde vamos, sabemos nuestra herencia. ¿Qué nos está esperando? ¿Qué nos está esperando? ¿Cómo dice Jonás? Los que persiguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Amén. Así que, hermanos, que seamos como esta estrella de la mañana, que giremos al revés, que estemos ardientes por Cristo y que siempre reflejemos su luz. Amén.